listo. Efectivamente. Bueno, pues hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Ay, no sé si hay alguien ahí. Bueno, es que les comentaba yo a algunas personas el sábado pasado que estábamos aquí en la casa, Sí, aquí está. pues cantando, porque pues algo hay que hacer, ¿no? Durante el encierro, y pues a mí me encanta cantar y estábamos cantando. Y pues nada, Quetzali me decía que yo debería de compartir un poco con la gente, que porque parece que hay gente a la que le gusta y parece que hay gente que se tranquiliza cuando habla con... No lo sé. Y entonces pues hicimos un experimento el sábado y es la primera vez que intenté hacer Facebook Live, pero ya vi que de verdad sí es para retrasados mentales, es decir, hasta yo lo puedo hacer, lo cual de verdad no tienen ni idea de la patata tecnológica que soy. Pero bueno, pues sí, veo gente conectándose, lo cual me da muchísimo gusto. A Diana Angélica, a Abraham, órale, qué buena onda. Bueno, pues pues albricias, ¿no? Ah, ya me estoy viendo. Ah, es que no me estaba yo viendo, es que de verdad soy una patata tecnológica. Bueno, pues nada más, la idea es compartir el tiempo con todos ustedes porque pues creo que en unas circunstancias como estas que nos toca vivir, pues nada, los seres humanos tenemos que ser siempre compasivos, siempre amorosos, siempre generosos, siempre compartidos y pues bueno, cada quien debe de compartir lo que pueda y como, ay no, espérense, es que me estoy viendo en mi teléfono y en mi computadora al mismo tiempo y eso me está poniendo muy nervioso. Este, eso, creo que lo vamos a dejar así. Perfecto. Bueno, pues compartir y pues lo que yo hago básicamente es hablar. Eso es lo que yo hago en la vida, contar historias, ¿no? Pues es como el don de la narrativa. Entonces, bueno, pues platicar con todos. Y pues me ocurrió que le podíamos poner una temática. Tampoco es tanto tiempo, bueno, tanto tiempo, son 4 semanas. Y pues que cada día de la semana, hola Gaby, hola Eugenio, que cada día de la semana pudiéramos Dani, pandemia, raro, teoría conspirativa. Ni siquiera puedo empezar, ellas están con una cantidad de preguntas tremendas, pero bueno. Eh, entonces me ocurrió que los lunes podíamos hablar de probablemente mi tema favorito, religiones, filosofía, espiritualidad, es decir, hoy, ¿no? Los martes dedicados a, pues, 4 temas de historia universal, ya veré qué se me ocurre. Miércoles de personajes, los personajes que a mí más me gustan y que más considero que han hecho historia. Claro, son mucho más de 4, pero solamente tenemos 4 miércoles. Se los adelanto, ahí sí, elegí a Alejandro. No puedes hablar de personajes sino hablar de Alejandro. Ya saben, el único Alejandro. Eh, Después me doy un brinco hasta el siglo XV y vamos a hablar de Mehmet II, el conquistador, el hombre que tomó Constantinopla, y ya explicaré en aquel momento por qué es quizás el momento más importante de la historia de la civilización humana, la caída de Constantinopla. Es una cosa impresionante. Después me brincaré muy poquitos años y hablaré de un personaje directamente relacionado con la caída de Constantinopla, que es Hernán Cortés. Y uno diría, ¿qué tiene que ver Hernán Cortés con Mehmet y la caída de Constantinopla? Pues ya lo veremos. Y culminaré con Napoleón, el tema de personajes. El jueves, pues, historia de México, pues yo creo que trataremos de hacer una narrativa completa de la historia de México en cuatro jueves. Ah, que el audio se escucha abajo, gracias. Pues no sé, no sé cómo corregir eso, la verdad. O sea, me encantaría decirles que sé qué hacer, pero no sé qué hacer. Bueno, pues a ver, tal vez es la distancia a la que estoy del celular. Bueno, entonces los jueves, pues a ver si en cuatro jueves podemos hacer como una narrativa completa de la historia de México. Hombre, un gran panorama cronológico, pero creo que vale la pena entender pues por qué México es como es y por qué estamos como estamos. Y los viernes, pues vamos a hablar de libros, ¿no? Básicamente, bueno, pues obviamente voy a hablar de los míos, que les puedo yo decir, pues yo los escribí y me gustan, pero también los libros que he leído y que más me han inspirado en gran medida para escribir mis libros, ¿no? En fin, es que sí, algunos me dicen que se oye bien y alguien me dice que casi no se escucha y no sé qué hacer. No sé si Estoy... esto llega hasta allá. Ah, pero esto tiene Sí, micrófono. micrófono. A Sí. ver, tengo a la más hermosa asistente de producción del mundo mundial. Ahí está, Quetzali.
Ah, no, ¿Listo? espérate. La L es de left, es la izquierda. Entonces vamos. Hay quien dice que se escucha bien, pero no, pero. Ah, sí, este tiene mi. Saludos a Carmen, saludos a Karina. Mañana te busco algo más estético. Si alguien me escucha mejor, pues dígame, ¿no? Parece que sí, se oye mejor. Ok, pues se escucha bien. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sale. Y entonces, pues nada, platiquemos para pasarla bien, platiquemos para no tener miedo. Alguien apuntó hace ratito, el miedo es la peor de las epidemias. No tiene caso que tengamos miedo, no, tampoco salgan a la calle a abrazarse y besarse, por supuesto. No tiene caso que tengamos miedo porque no va a pasar nada y porque no nos va a pasar nada. Ya iremos platicando por qué no nos va a pasar nada, pero de verdad tenemos una oportunidad maravillosa entre nosotros. Algunos, digo, de entrada ubiquemos que el que esté haciendo una cuarentena, real cuarentena, el que realmente se vaya a quedar escondido en su casa o guardado en su casa, empecemos por ubicar la maravillosa bendición que tenemos en nuestra vida. Quiere decir que con las circunstancias que sea, nos podemos permitir quedarnos 28 días en casa. Hay muchísimas personas que no pueden. Entonces, si tú te vas a quedar en casa, eres un privilegiado, porque con las circunstancias que sean, lo puedes hacer. Y una vez entendido eso, pues bueno, si vamos a estar 28 días metidos en casa, tenemos una oportunidad de morir y renacer maravillosa. Tenemos 28 días para nosotros. Empecemos por lo más elemental. Imagínate que comes saludable durante 28 días también, con las circunstancias que se puedan, ¿no? Pero en general, cuando uno come basura, siempre argumenta, hijo, es que en la calle no hay nada que comer. Bueno, vas a estar 28 días en tu casa, así es que puedes comer bien, yo estoy con eso. Bueno, Quetzali me obliga a comer verde todos los días. Entonces, bueno, vamos a bajar de peso en una de esas. En nuestro caso muy particular, pues el plan es hacer yoga todos los días, en la mañana y en la noche, y meditar, que esa por supuesto es la gran invitación que les hago siempre y que nunca les dejaré de hacer. Meditar, algo que no sabemos muy bien lo que es. Hoy al terminar le dedicaré 10 minutitos a una meditación para que cada quien la pueda hacer en todo momento. Meditar es la forma más maravillosa de estar en paz, y lo que este mundo necesita es que estemos en paz, y meditar es la forma para poder descubrir que somos esencialmente amorosos, y entonces con la meditación lo vamos a lograr. Alguien me pregunta dónde queda la evolución y la selección natural ante todo esto. Fíjense que tomé esa pregunta en particular, la de Dylan Acevedo, de por qué, o sea, claro, en otros tiempos, una epidemia como esta, como la que tuvimos de la peste negra en el siglo XIV, pues nada, esa aniquiló a la mitad de la población de toda Eurasia, es decir, desde China hasta España. Y uno diría, bueno, es que así es el mundo natural, así es la naturaleza, así es la biología, así es la teoría de la evolución, sobrevive el más fuerte. Y entonces si una epidemia mata a la mitad de la población, tendríamos que asumir que eso es lo natural, y que por lo tanto sería lo deseable. Y para meternos en el tema de religión, esa pregunta, porque los seres humanos estamos atados, como todos los demás seres vivos, a la teoría de la evolución. Es decir, bueno, a la evolución, no a la teoría, ¿no? A la realidad de la evolución. Porque vivimos en un mundo donde todo se transforma, donde todo es una constante transformación, y donde las cosas individuales mueren y otras cosas individuales renacen, pero si vemos el ser como un todo, la vida como un todo, entonces la vida está viva siempre, el ser está vivo siempre, y nosotros somos la parte consciente de la existencia. Dense cuenta de esa cosa maravillosa. Todo, tenemos todo un mundo, todo un universo, y dentro de ese universo hay cosas que están vivas y hay cosas que no. O eso pensamos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, una piedra. Yo pienso que una piedra no está viva, pero la verdad es que no se los puedo asegurar, en una de esas lo está. Pero pensemos en una piedra y piensa en ti. Y resulta que la piedra y tú están hechos de lo mismo, de átomos, principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Átomos en general, un poquito de azufre, en fin. Y esos átomos todos están hechos de lo mismo, de electrones, protones y neutrones. Los de la piedra y los míos y los tuyos, de bloques de energía, con lo cual finalmente resulta que la piedra y yo, la piedra y tú, estamos hechos exactamente de lo mismo, pero la piedra no está viva y tú sí. Ahora, la piedra no está viva, pero se transforma, más lento que tú, pero también se transforma. Entonces, la piedra no está viva, tú sí estás vivo.
Pero ¿por qué si estamos hechos de lo mismo? Y si estamos hechos de lo mismo, de la misma materia y la misma energía, ¿en dónde reside entonces la vida? La piedra no está viva, tú estás vivo. Y aunque no esté viva la piedra, se transforma. Después, pensemos en un gato. Aquí en la casa hay 5, ¿no? Por eso se me ocurre pensar en gatos. Entonces, ponemos un gato y me pongo a mí. El gato y yo estamos hechos de lo mismo, de los mismos átomos, de la misma energía, de los mismos quarks, de los mismos quantums. Estamos hechos, bueno, de los mismos quantum. Estamos hechos de lo mismo. Y el gato está vivo y yo también, sin embargo, yo estoy consciente de que existo y el gato, al parecer, no. O tiene una conciencia distinta, básicamente. Y si estamos hechos de lo mismo, ¿por qué yo estoy consciente de que existo y él no? A un nivel en el que el gato no tiene problemas existenciales y yo sí. Los envidio muchísimo, en realidad. Pero lo más importante, más allá de estar vivos o de estar conscientes, el gato no puede hacer nada para transformar su vida. Y yo sí. Esa es la cuestión fundamental. El gato ama, tal vez. Quiero pensar que sí. Y probablemente no está consciente de eso. Y yo sí. Tal vez el gato no puede generar amor de manera voluntaria en su mente. Y yo sí. Entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con la pregunta de si tendríamos que dejar que una epidemia tomara su curso natural? Pues algo muy simple. Nosotros dependemos de la evolución hasta cierto punto. Pero el ser humano tiene una cosa y es lo que lo distingue de todo lo demás que existe, esté vivo o no, esté vivo o no. Nosotros, los seres humanos, estamos más allá de la evolución. Con nuestra mente, con nuestra conciencia, con nuestro lenguaje, nosotros nos brincamos la evolución. Nosotros logramos hacer unas cosas en equipo que si dependiera, a ver, hay animales que trabajan en equipo, pero porque la evolución se los dicta, las abejas, las hormigas, las termitas. Nosotros para trabajar en equipo, mucho mejor que ellas, por cierto, tenemos que hablar, tenemos que ser conscientes, tenemos que reconocernos unos a otros, tenemos que comunicarnos. Y eso lo hacemos gracias a nuestra capacidad que es el lenguaje, nuestra gran herramienta que es el lenguaje, nuestra gran herramienta que es la imaginación. Entonces, y todo esto nos hace ir más allá de la evolución. Eso es una cosa hermosa. Y eso nos permite que nosotros podemos generar en nuestra mente cosas que aparentemente los otros seres no pueden. Cada uno de nosotros puede generar en su mente amor, compasión, alegría y ecuanimidad. Es lo que el budismo llama los 4 estados inconmensurables de la mente: amor, compasión, alegría empática y ecuanimidad. La alegría empática es muy importante. No solamente la alegría, es empática, es decir, alegrarte por la alegría del otro, regocijarte por el regocijo del otro. La compasión, preocuparte por el sufrimiento del otro. Y si algo nos hace humanos, es la compasión, la capacidad que tenemos de preocuparnos conscientemente por el sufrimiento del otro y por intentar aliviar el sufrimiento del otro. Entonces, claro, nosotros vamos en contra de la evolución en ese sentido, porque una epidemia puede llegar a aniquilar a la mitad de la población o más, como fue la peste negra. Pero resulta que ahora tenemos la capacidad de evitarlo. Podríamos quedarnos en la evolución y decir, hay que dejar que la naturaleza siga su curso y que el más débil perezca. Y pues vaya, entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra humanidad? Tenemos la capacidad de generar compasión. No se les olvide nunca. Hace rato, bueno, hace algunos días ponía aquí en el Facebook una frase de George Orwell. George Orwell, que es uno de mis autores favoritos, un hombre al borde de la iluminación. George Orwell dice una frase, la que más me gusta de él probablemente, y miren que es difícil elegir: lo importante no es mantenerse vivos, lo importante es mantenerse humanos. Y es bien importante recordar eso, porque cuando tenemos miedo, solamente nos preocupamos por sobrevivir. Y, perdón, eso es lo que hacen los animales, se preocupan por sobrevivir. Y ya, tú te puedes preocupar por trascender. Y vas a trascender con amor, con compasión, con alegría y con ecuanimidad, con esas cosas que tú eres capaz de generar en tu mente. Entonces,
Bueno, ahorita, perdón, interrumpo porque Angélica Cosillo me dice sería bueno saber por qué en Egipto en sus estatuas y escrituras incluyen a los animales como el gato, escarabajo, perros, etcétera. Y retomo esa pregunta porque vamos a hablar de Egipto. Porque Egipto es la primer, no les podría decir que la primer civilización, probablemente la primer civilización con un pensamiento religioso organizado, sistematizado. Es difícil, no es difícil, es imposible si quisiéramos ubicar entre tres grandes cunas de la civilización: Egipto, Mesopotamia y la India. Sí, en algún momento hay que hablar de Pitágoras, me comentan por ahí, pero bueno, entre la India, Egipto y Mesopotamia no podremos saber cuál empezó primero. Vamos a hablar un poquito de los tres. Por cierto, salud. Bueno, pues estamos en cuarentena, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero bueno, antes de Egipto, Mesopotamia y la India, estábamos en este concepto muy budista. Nosotros tenemos la capacidad de generar compasión, genérala. Lo importante no es mantenerte vivo, es mantenerte humano. Cuando nos da miedo, tratamos de mantenernos vivos. Lo más importante es mantenernos humanos. La vida existe para una sola cosa, y es para, con nuestra dimensión humana, poder experimentar el amor incondicional, eterno y absoluto. Las crisis de miedo te dan la oportunidad de eso. Entonces, tenemos una gran oportunidad ante nosotros. Podemos generar amor, podemos generar compasión, podemos generar alegría, podemos generar paz, podemos transmitir eso. Entonces, pues, Mayra Elizabeth se le antojó un mezcal. Es justo lo que estoy tomando. Mezcal, bueno, para ser muy específicos, no es anuncio del patrocinador, Bacanora. Que es como mezcal, pero hecho en Sonora, me parece, ¿no? Bueno, a ver. Todos los hombres, desde el principio de la civilización, desarrollaron algún tipo de pensamiento religioso. Es muy importante preguntarnos por qué, ¿no? Porque, claro, dicen que hay que empezar a enfrentarnos desde adentro, y aunque hablas del mezcal, justo hay que empezar a desinfectar nuestra mente de todas sus perturbaciones, ¿no? Pero bueno, ¿por qué los seres humanos tienen un pensamiento religioso? Casi todos los antropólogos tienen la misma conclusión. Y nos dicen que como los seres humanos sentimos miedo, ante el miedo que nos da la vida, por el miedo que nos da la muerte, tratamos de generar una idea de Dios, una idea de lo trascendente, porque nos da miedo. Y casi todos los antropólogos que hablan de religión están de acuerdo en que el origen de la religión es el miedo y el control social. Porque claro, si tienes miedo existencial, la religión de alguna forma te lo quita. Y por supuesto, la religión, históricamente hablando, es una cosa demostrada, siempre ha servido para tener este ansiado control social, ¿no? Sin embargo, si crees que se transciende solo con múltiples... A ver, sí, regresamos muchas veces, hay reencarnación, eso es una realidad. Bueno, perdón, veo las preguntas después. Entonces, gracias, es que la Flor Manager me está diciendo que vea las preguntas después. Pues que aquí van pasando así como locas, es una cosa tremenda. Bueno, entonces, ¿en qué estaba yo? Eso es lo que pasa si no dejan las preguntas. Eso es lo que pasa si no dejamos las preguntas para el final, que no sé... sí, claro. Nos podemos concentrar entonces en eso, ¿no? Pensar que la religión existe para paliar nuestro miedo. Es muy posible, tenemos miedo e inventamos un sistema que nos dice que no tengamos miedo, porque vamos a vivir más allá de la muerte. Es una opción. Control social. Sí, casado, aquí está el anillo. Yo tengo... Control social, claro, siempre hemos necesitado control social y la religión siempre lo ha dado a través del miedo. Pero ¿por qué no se nos ocurre la otra opción? Claro que inventamos religiones porque tenemos miedo, pero pensemos en otra cosa. De pronto, el ser humano siente amor. Y eso es un misterio. El amor, eso que hace que te quieras unir con alguien más, con algo más, con los demás. Eso que hace que cuando ves a alguien en peligro, de pronto no pienses y vayas por encima de tu ego y vayas por encima de tu instinto de supervivencia y ayudes a alguien que está en peligro, a veces arriesgándote a ti, o que te despojas de algo tuyo para dárselo a alguien que no lo tiene. Todo el mundo ha experimentado eso. O que el sufrimiento del otro te provoca sufrimiento a ti. A ver, si el sufrimiento del otro te genera sufrimiento a ti, dado que somos un ser esencialmente egoísta, quiere decir que hay algo más allá de nuestro egoísmo. El sufrimiento del otro lo sufrimos nosotros y por lo tanto es nuestro. Ahí está clara nuestra unidad. Vemos al otro en problemas y vamos más allá de la evolución y tratamos de ayudarlo. Tratamos de unirnos. El ser humano siente amor y eso es un misterio. Y entonces quizás cuando sentimos amor,
también nos preguntamos, oye, ¿qué demonios es esto que estoy sintiendo? Y tal vez hacemos religiones para eso. Tal vez también hacemos religiones para explicarnos qué es esa cosa que estoy sintiendo, que es amor. Y claro, también hacemos religiones en un nivel más simple, más inmediato, porque vivimos en un mundo que no tiene explicaciones y tratamos de darle explicaciones a las cosas. Es decir, los fenómenos de la naturaleza, desde el día, la noche, el sol, la luna, las lluvias, las tormentas, las nubes, todo eso nos genera asombro, nos genera miedo y nos genera interrogaciones. Y sí, también por eso inventamos religiones, ¿no? Pero no seamos tan simplistas con nosotros mismos. A mi izquierda lo que hay es un mapa. No seamos tan simplistas con nosotros mismos. Somos una cosa muy compleja. No solo nos domina el miedo. Si le pones atención a tu vida, los momentos más trascendentes han sido cuando te domina el amor y no el miedo. Y los momentos en los que en más problemas te has metido es cuando te ha dominado el miedo y no el amor, ¿no? Entonces, tal vez empieza por ahí. Ahora, hay un momento fundamental en la historia de la humanidad que va a transformar el pensamiento religioso de una manera fascinante. Y es, imaginemos hace 15.000 años más o menos, justo cuando está terminando la última glaciación, la glaciación Gurm, la era de hielo. Imaginemos a un ser humano que está temeroso, pero que también está asombrado e impactado. Y después de la glaciación, resulta que los seres humanos nos enfrentamos únicamente a dos tipos de panoramas. O quedamos en Mesopotamia, por ejemplo, o en Egipto, o en el Valle del Nilo. Es decir, opción A, quedamos en grandes planicies fértiles, cálidas, con muchas horas de sol, que en las cuencas de grandes ríos, condiciones que favorecen la agricultura. O quedamos más al norte y estamos en zonas más como en las estepas, ¿no? Grandes planicies con pasto, con menos ríos, con tierras menos fértiles, más frías, menos propicias. Ay, nos caímos. Menos propicias para la agricultura. El ser humano que quedó en condiciones propicias para la agricultura se hizo agrícola. No lo decidió. Lo obligaron las circunstancias. Y el ser humano que se quedó como cazador-recolector tampoco lo decidió, también lo obligaron las circunstancias. Pero esto es muy importante porque desde antes de la glaciación, los seres humanos, imagínate esto, estás viendo, todos los días sale el sol. De pronto la ciencia nos da respuestas maravillosas, pero también nos echa a perder mucho la historia, porque ¿qué es el sol? Y le diría Timón a Pumba, pues mira, no, le diría Pumba a Timón, ¿no? Yo siempre hubiera pensado que el sol era una bola de hidrógeno quemándose a miles de millones de kilómetros de distancia, generando reacciones nucleares que nos calientan. Y pues sí, eso es el sol. Y antes de que lo supiéramos, el sol era una manifestación de Dios. Tal vez lo sigue siendo, pero ahora nos quedamos con la respuesta de la bola de hidrógeno generando reacciones nucleares a miles de millones de kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, bueno, ves el sol y lo ves salir todos los días. Y todos los días lo ves recorrer la bóveda celeste. Y todos los días ves que te trae luz, que te trae calor, que te trae abundancia. Y poco a poco te vas dando cuenta que te trae todo, que te trae vida, que te trae comida. Evidentemente le agradeces al sol y veneras al sol. Y veneras al cielo donde está el sol. Y veneras al día, que es lo que genera ese sol con ese cielo. Pero luego el sol se oculta y llega la noche. Y la noche trae frío y trae oscuridad. Y la noche te da un poco de miedo. Puede ser. Porque, claro, la incertidumbre te da miedo. La oscuridad te da miedo porque no puedes defenderte como en el día. El frío te da miedo. Pero en esa noche ves una luna. Y ves estrellas. Y ves que también te dan luz. Y ves que además te guían en el camino. Que te orientan. Y entonces, por encima de ese miedo, puedes tener también, quizás, gratitud. Y entonces por eso esos fueron los primeros dos pensamientos religiosos que tiene el hombre, la veneración del sol y la veneración de la luna, básicamente. Eso desde antes de la agricultura, desde que éramos cazadores, recolectores, teníamos eso. Después, ya con la agricultura, viene un culto maravilloso. Además de la luna, el ser humano... Bueno, en realidad desde antes viene el culto de la Madre Tierra. El culto de la Madre Tierra es una joya porque... puedes tener mucho miedo, pero también sientes mucha gratitud porque la tierra todos los días te ofrece algo. La tierra todos los días te ofrece su fruto. Todos los días encuentras qué comer. Es una joya. Y la tierra es dadivosa y te lo entrega todo. Y le agradeces a la tierra y evidentemente la veneras porque no sabes por qué la tierra te da cosas. Es un misterio. Y bien importante,
Para el cazador-recolector, la tierra le ofrece todo sin pedirle nada, absolutamente nada. Tú vas caminando y recolectas. Luego la agricultura te da una lección diferente, porque la agricultura te presenta el hecho de que, claro, te haces sedentario, te estableces, puedes generar comunidad más grande, tienes más, aparentemente más facultades para sobrevivir, pero también tienes miedo, porque ahora tienes miedo a perder tu tierra, tu cosecha, etcétera. Pero la agricultura te da una lección bien interesante. La tierra te da, pero primero tienes que trabajarla. Es decir, al cazador-recolector la tierra no le pide nada, ni siquiera trabajo, y le entrega todo. Al hombre agricultor la tierra le entrega, pero a cambio de trabajo, a cambio de sacrificio, porque el hombre tiene que quedarse, establecerse, cuidar la tierra, trabajarla, cosecharla, bueno, sembrarla, cosecharla. Entonces la tierra te da, pero primero te pide, pero puede tener un gran aprendizaje este ser humano que es, ¿pero qué me pide la tierra y qué me devuelve a cambio? Porque tú le das una semillita y la tierra te entrega una cosecha, la tierra te entrega un árbol. Es decir, tu aprendizaje sigue siendo, la tierra es generosa, a cambio de muy poquito me lo da prácticamente todo. Y obviamente veneras a esa tierra. Y ese es el principal culto que va a tener el ser humano que se dedica a la agricultura, y desde antes, esas estatuitas conocidas por los arqueólogos como Venus paleolíticas, estas esculturas de feminidad, de fertilidad, se han datado hasta 40.000, 50.000 antes de Cristo. Es decir, que estamos hablando de la era glaciar y estamos hablando de seres humanos cazadores-recolectores. Entonces ya tienes la idea de la tierra como diosa, como divinidad, como madre, que te lo entrega todo. Ya con la agricultura, esa madre te lo sigue entregando todo a cambio de trabajo, pero multiplica por 1000 lo que tú le das. Pero el hombre agricultor se da cuenta que no basta la tierra. La tierra solo puede ser trabajada una vez que ha sido fertilizada. ¿Quién la fertiliza? El sol. Entonces tienes esta idea de el sol fertiliza la tierra y entonces la tierra fértil te puede ofrecer su fruto. Eso es una cosa muy interesante, eso es una cosa muy bonita. Pero también falta que llueva y entonces agradeces la lluvia y entonces generas un dios de la lluvia. Y entonces tienes tierra, tienes sol, tienes lluvia, tienes cielo y poco a poco vas generando una serie de divinidades. Entonces vamos a ubicarnos en el antiguo Egipto, donde el ser humano, después de ser cazador-recolector, se establece en la cuenca del Nilo, en el valle del Nilo, y empieza a recibir el fruto de la madre tierra del Nilo, al que también van a considerar un dios, así como los hindús consideran al río Ganges un dios, ¿no? Y entonces usamos una gran capacidad. Me preguntan cuántos años antes de Cristo. Gracias por la pregunta, Eddie Schwartz. Saludos, Eddie Schwartz. Si hablamos de civilización egipcia, vamos a ubicarnos en el 3100 antes de Cristo. 3100 antes de Cristo, que es la fecha en que los egiptólogos aproximadamente ubican como cuando se une el reino del Alto Egipto y del Bajo Egipto. Entonces ya tenemos un Egipto unido en el 3100 antes de Cristo. Se puede hablar de un imperio egipcio, o así lo dicen los egiptólogos, más o menos alrededor del 2660 antes de Cristo, que es cuando al parecer ya están construidas las 3 pirámides de Gizeh. El tema de las pirámides nos daría para mucho más, pero bueno. Y gracias a lo que se encuentra en esas pirámides podemos entender qué conceptos religiosos fueron haciendo los egipcios con base en esto, en la tierra, en la lluvia, en la humedad, que es muy importante para la agricultura en Egipto, el sol, por supuesto. Les decía hace rato, los seres humanos hacemos símbolos, tenemos una capacidad simbólica maravillosa. Es decir, tratamos de entender y conocer la realidad representándola en otras cosas. Y así es como surgen los primeros dioses de los primeros politeístas. No, Luis Garza, no creo que los egipcios hicieran esas construcciones. Yo creo que se establecieron donde se las encontraron. Pero justo les decía, eso de las pirámides es todo otro tema. Yo creo que son más viejas, pero nos saldríamos muchísimo del tema. Bueno, y entonces la primera divinidad que aparentemente van a tener los egipcios va a ser Isis. Isis, la diosa más antigua de la humanidad, la diosa madre, la madre tierra, por lo menos desde el 3000 antes de Cristo. La pintura que está atrás de mí, corazón, es Frangélico, ¿no? Frangélico, sí. una acuarela peruana y
Es el de arriba es frangélico y el de abajo es una acuarela peruana. No, 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 Ah, no, el de la de atrás atrás de mí es una acuarela peruana. peruana. Este de acá es frangélico y esto pues solo son unas flores que nos gustaron, Todo ¿no? es una naturaleza muerta de la tradición de Países Bajos. Órale, es una tradición, es una naturaleza muerta de los Países Bajos. ¿Qué tal, eh? Bueno, es que aquí la que sabe de arte es Quetzal y no yo. Y la que sabe de religión también, pero pues el parlanchín soy yo, entonces así las cosas, ¿no? Entonces, Isis, la primer gran madre tierra, es una cosa bien importante porque Isis, y le va a pasar lo mismo a la diosa tierra, a la madre en la India, Durga, le pasa lo mismo. La madre tierra o la diosa tiene muchas manifestaciones. Podemos ver a Isis como la madre doliente, la madre sufriente, porque ve el sacrificio de su hijo peleando con Set, ahorita hablamos de eso, pero también es la madre generosa, la madre que todo lo entrega, pero también es la muerte, porque finalmente todo lo que muere cae a la tierra, entonces Isis también es la muerte, y entonces también es terrible, también es la destructora, porque la tierra todo lo destruye, pero todo lo que renace, renace de la tierra, entonces Isis también es la diosa del renacer, la diosa de la resurrección. Entonces, la madre tierra tiene muchísimas manifestaciones. Es una cosa maravillosa. Lo podemos ver, por ejemplo, en el hinduismo. Durga es el concepto de diosa. Es lo que quiere decir Durga. Es la diosa. Y la puedes ver como Sarasvati, que es la consorte de Brahma. Brahma es el dios creador. Y entonces Sarasvati es la creadora. Es la potencia creadora. Sarasvati es la diosa de la creación, la diosa del arte, la diosa de la música, la diosa de la literatura, de la pintura, de todo lo que es creativo. Tienes a Vishnu, el dios conservador. Su esposa, su consorte, pues, odio cuando se me van. La consorte de Vishnu. Ah, claro, Lakshmi. La fuimos a ver a la India, se me va olvidando. Lakshmi, que al ser la consorte de Vishnu, el conservador, pues es la diosa fortuna, la diosa que todo lo entrega, la diosa que todo lo multiplica. O tienes a la consorte de Shiva. Shiva es el dios destructor y por lo tanto... estoy muy mal con la memoria hoy, la consorte de Shiva es la diosa, pero en su versión muerte, en su versión destrucción y en su versión resurrección. Y lo mismo pasa si se vienen a Mesoamérica. Tienes un concepto genérico, Tonantzin, Nuestra Señora, la Madre, la diosa, pero puede ser Coatlicue, la Madre Virgen de Quetzalcóatl, por cierto, que queda preñada prácticamente del Espíritu Santo, ya después contaremos eso. Tienes... siempre una versión destructora, una versión maternal, una versión dadivosa. La madre es todo, absolutamente todo. Pero bueno, entonces tenemos a Isis. Pero alguien tiene que fertilizar a Isis. Y ese alguien es el sol. Y el sol es Ra, ¿no? Me preguntan quién fue primero, Isis o Durga. Imposible saberlo, pero digamos que son contemporáneas. Sí, ahorita hablamos de la Trinidad en Egipto, que es una cosa muy interesante. Entonces, Isis es... la tierra, pero la tierra fue creada por el sol en la tradición egipcia. El sol es Ra, pero el concepto de Ra es un concepto muy bonito porque Ra es Dios, Ra es el creador, Ra es el que está detrás de todo y de pronto Ra se hace consciente de sí mismo, Ra se da cuenta de que existe. Es decir, Dios es consciente o Dios es conciencia, básicamente. Y Ra, cuando descubre que existe, y descubre una cosa muy importante, descubre que es, y descubre que es amor absoluto. Y entonces quiere compartir para poder experimentar ese amor absoluto. Y entonces para eso Ra tiene que crear. ¿Y cómo crea Ra? Con la palabra. Igual que en la tradición bíblica, gran parte de la tradición bíblica, la parte judía y la parte cristiana, tienen su origen en Egipto. Lo niegan los judíos y lo niegan los cristianos, porque cada religión quiere serlo por derecho propio, pero sus raíces se unen en lo más profundo de Egipto. Y entonces Ra crea diciendo, yo soy. Ese yo soy con el que le contesta Dios a Moisés en la Torá judía, o el yo soy que usa 7 veces Jesús en los evangelios, pues viene desde Ra, egipcio. Ra dice, yo soy el sol que da vida. Y entonces de Ra se desprende toda la vida, como del sol se desprende toda la vida de la tierra. Y entonces Ra
dice yo soy el que da vida y entonces la creación empieza a existir. Y Ra se manifiesta en forma de Isis, la primera gran creación del sol es la tierra. Y entonces Ra se dedica a crear. ¿Y cómo crea? Ra crea nombrando las cosas. Igual que en el Génesis hebreo, que en el Génesis cristiano, que Dios dice hágase la luz y hay luz y a través de la palabra empieza a nombrar cosas. Pues bueno, entonces Ra, igual, pero mucho tiempo antes, Ra empezó a crear a través de la palabra. Y Ra empezó a nombrar las cosas y las cosas se hicieron visibles hasta que finalmente Ra nombró al hombre y a la mujer para que poblaran la tierra y entonces el hombre y la mujer existieron. Es decir, nos está diciendo básicamente lo mismo, ¿no? Y Ra cuenta la tradición que Dios gobierna la tierra de Egipto por miles de años y mientras Ra gobierna, todo era abundancia, todo era perfecto, pero Ra comenzó a envejecer. Y conforme Ra envejece, los hombres, dice la tradición egipcia, se burlan de su senilidad y empiezan a desobedecerlo. Es muy parecido en el Génesis, en el mito del diluvio, porque justo aquí no te habla de que Yahvé se haga viejo, pero te habla de que pasa el tiempo y los hombres van perdiendo su pizca divina y se olvidan de Yahvé y empiezan a romper la armonía, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo. Y básicamente lo mismo porque como los hombres desconocen a Ra, pues Ra se molesta y entonces Ra crea a Sekhmet. Sekhmet, que es una diosa leona, que es la primera manifestación de la Madre Tierra, incluso antes de Isis quizás. Y Sekhmet es la diosa madre poderosa, invencible, terrible, que empieza a aniquilar a la humanidad. Y claro, es que el mundo a veces aniquila a la humanidad. Entonces Sekhmet es terrible y destruye y aniquila a la humanidad hasta que Ra dice, híjole, tal vez ya se me pasó la mano, hay que acabar con esta matanza, pero la matanza de Sekhmet no se detiene nunca. Y entonces lo que hace Ra es transformarla de la diosa Sekhmet a la diosa Bastet, que deja de ser una leona para ser el gato doméstico. El gato doméstico tan venerado por los egipcios, porque es la manifestación de la diosa madre, pero la diosa madre que aplaca su ira y se le hace generosa a la humanidad. Y justo de ahí viene Isis, a quien preguntaba por qué veneran a los gatos, es por eso. Justo porque Bastet, el gato, es la manifestación domesticada de la madre tierra, o el ser humano que ha domesticado la tierra. Se refiere precisamente a los agricultores. ¿Por qué el escarabajo? Ya que lo preguntan. Cuando Ra crea, no solamente dice yo soy el sol que da vida, sino que manifiesta su nombre completo. Y dice Ra, al amanecer me llamo Kepri, al mediodía Ra y al atardecer Atum. Y ojo con esto. Dice Ra, al amanecer me llamo Kepri. Kepri justo quiere decir escarabajo. Entonces Ra está diciendo yo al amanecer soy el escarabajo. ¿Por qué el escarabajo? Pensemos, claro, en Egipto hay muchos, pero el escarabajo en las noches se entierra a sí mismo, entra bajo tierra para protegerse del frío. Y al amanecer, en cuanto el sol toca la tierra y la calienta, el escarabajo escarba para salir de la tierra. Entonces por eso los egipcios van a relacionar el ciclo del sol con el escarabajo, o el escarabajo como un símbolo del ciclo del sol. Porque claro, todas las noches el sol penetra en el inframundo, como dice Nietzsche en su Zaratustra, todas las noches el sol penetra en el inframundo. Y vean qué bonito ejemplo de amor, es el sol penetra en el inframundo para llevar luz incluso al submundo, dice Zaratustra entre los persas. Navega por debajo de la tierra, llevando la luz al submundo, y todos los días, después de derrotar a la oscuridad, vuelve a resurgir triunfante. Entonces el sol que surge de la tierra es Kepri, es el escarabajo. Entonces dice Ra, al amanecer soy Kepri, escarabajo, es decir, el sol que emerge de la tierra. Al mediodía soy Ra. El sol en su cenit es Ra, Dios en toda su gloria, esparciendo todas sus bondades. Al atardecer soy Atum. Ojo con esto. Atum en egipcio es cordero. Es decir, que cada tarde Ra, Dios, se convierte en cordero y se sacrifica.
La tradición egipcia justo tiene el tema de el cordero sacrificado. Si me cae bien Eddie Warman, claro que me cae bien Eddie Warman, pues llevamos como 8 años trabajando juntos. Entonces, existe este concepto en el judaísmo que es el cordero que se sacrifica. Y luego, de ahí lo toma la tradición cristiana, y justo el mensaje de Jesús es, yo soy el cordero. Y eso es muy bonito, porque lo que está diciendo Jesús es, no tienes que sacrificarte tú. Dios es amor. Dios no te pide que te sacrifiques. Muy importante para los que piensan que la ira de Dios tiene que ver con la pandemia. Dios no se encabrona, es Dios. Es amor puro, es amor absoluto, total. El amor no juzga, el amor no condena. Esto que estamos viendo en el mundo es un ciclo natural. A nosotros, conscientes de nosotros mismos, nos parece terrible. Y es curioso, nos parece terrible porque nos puede matar. ¿Y qué crees? Saludos, Mag HS, ¿qué crees? Te vas a morir. Y te vas a morir no porque estés enfermo, te vas a morir porque estás vivo. Y ya. Y es la única certeza. ¿Será? Se va a morir tu cuerpo. Eso es claro como pocas cosas. Lo que tenemos que preguntarnos es si eso que anima a tu cuerpo se va a morir. Esa conciencia eterna, todas las religiones es lo que ubican, esa conciencia eterna. Y esa conciencia eterna no va a morir. Pero entonces volviendo a Ra, Ra todas las tardes penetra al inframundo y se llama Atum, el cordero que se sacrifica. ¿Cuál es el sacrificio de Ra? Penetrar al inframundo a luchar con las tinieblas. Pero todos los días Ra se vuelve a levantar como sol invicto. Saludos Daniel, hasta Tijuana. Y de ahí viene el concepto de sol invicto que van a manejar todas las religiones hasta el momento del cristianismo, cuando se venera en Roma al sol invicto y finalmente Jesús va a ser eso, el sol invicto, porque es un símbolo, es la luz que derrota a la oscuridad. Lo que es muy importante entender es que los símbolos religiosos no debemos ubicarlos como algo exclusivo de las religiones. Dicho de otra forma, aunque los católicos lo piensen, o los cristianos en general, Jesús no es suyo. Jesús es el maestro y es de la humanidad, como el Buda no es de los budistas. El Buda es el maestro y es de la humanidad, como Akenatón, ese gran iluminado egipcio, el que trata de implantar un culto que parece monoteísmo, que no lo era del todo, pero bueno, pues no es de los egipcios, es de la humanidad. Y claro, como Moisés y los profetas hebreos, que lo siento, no son de los judíos, son de la humanidad, porque Dios no es de nadie, básicamente. Entonces los maestros están ahí para todos, ¿no? Zaratustra está para todos. Y claro, lo interesante de Jesús, por ejemplo, es que utiliza una cantidad de símbolos egipcios tremendos, porque son los... Pensemos en Jesús 3000 años después de que tenemos un imperio egipcio. A ver, los símbolos religiosos más poderosos del mundo antiguo son egipcios. De ahí toman sus símbolos los judíos, porque, a ver, el pueblo hebreo se mueve entre Egipto y una Mesopotamia a la que llega el imperio egipcio. Todos los símbolos de Mesopotamia y los símbolos de Egipto están allí desde siempre. Y uno puede pensar que el sol invicto es un concepto romano, Luis, pero... A ver, sí, esa palabra, sol invictus, sí, esa es romana, estás absolutamente en lo correcto. Pero el concepto del sol que siempre triunfa, ese viene desde Egipto. Ra se define a sí mismo como el sol triunfante, ¿no? Entonces, Ra desciende siempre, se sacrifica a sí mismo. Dios es el que se sacrifica. Ahora, ojo, ¿qué tocamos nosotros en todo este asunto si el que se sacrifica es Dios? La Trinidad cristiana tiene un concepto maravilloso al respecto. Lástima que creo que no se entiende bien. Y a ver, ojo, yo todo lo que digo es solamente mi forma de entender la religión, mi forma de ver el mundo, mi forma de ver las cosas. No digo que sea la verdad y en ningún momento pretende ser algo irrespetuoso para nadie, ¿no? Pero la Trinidad cristiana tiene un concepto hermoso, el Padre. Que lo tiene también la Trinidad egipcia, porque hay Trinidad en Egipto. El Padre. El Padre es la fuente de absolutamente todo. Y el Padre crea
Y eso que el Padre crea, el Padre es un símbolo, ¿eh? No me salgan con que, no, pero es madre, pero es padre. No, no es ni madre ni padre, o es las dos. Son símbolos. Dios no tiene género, o los tiene los dos, ¿sí? Son símbolos. Padre lo podemos cambiar por fuente. El Padre crea. El Hijo es la creación. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Dios tiene un hijo. ¿Cuál? Su creación. Y hay que entender que, insisto, todo es simbólico. Hasta la palabra Dios. Eso quiere decir que el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, no es Jesús. El Dios Hijo es la creación. Ese eres tú. El Cristo. Jesús es una persona humana que nace en un tiempo histórico. Una persona humana que se identifica con el Cristo, que es el nombre griego para la creación de Dios. Y el Espíritu, la esencia santa, el Espíritu Santo, es el amor. El amor entre lo creador y lo creado. Nosotros somos lo creado y compartimos el amor con lo creador. Eso es todo lo que somos, amor puro. Eso dicen todas las religiones y por alguna razón las ingeniamos para convertirlas en unos discursos de odio maravillosos, pero bueno. Y entonces, pues Ra empieza a crea a Sekhmet, la leona, la tranquiliza, la convierte en gato, esa es la madre tierra, y a partir de entonces la conocemos como Isis. Y cuenta el mito de Isis una cosa bien interesante, que Isis moldea una serpiente. A ver, la serpiente como representación del mundo y de la tierra tampoco es cristiana ni hebrea, es cristiana, es hebrea, es sumeria, es babilónica y es egipcio, básicamente, ¿no? Y entonces Isis crea una serpiente y esa serpiente muerde a Ra y le transmite su veneno y Ra entonces va a morir. Pero entonces Isis le dice, yo te puedo curar, porque ojo, Isis, la tierra, es la gran sanadora. Entonces le dice, yo te puedo curar, Ra, pero a cambio me tienes que decir tu nombre secreto. Esta idea de que Dios tiene un nombre secreto, que es muy común en el Islam, los 99 nombres de Dios, en la tradición mística cristiana, 99 nombres de Dios, en la hebrea cabalística, 72 nombres de Dios, pues viene desde lo egipcio. Dios tiene un nombre secreto. Y entonces Isis, que crea a la serpiente, mujer y serpiente, unidas en un solo símbolo. En la tradición bíblica están separados, la mujer y la serpiente, pero es básicamente lo mismo. En la tradición mesoamericana también están unidas, Coatlicue, la mujer serpiente. Es para representar el mundo y la sabiduría mundana, a la que privilegiamos por encima de la sabiduría divina. Y entonces le dice a Ra, Isis le dice a Ra, yo te curo, pero dime tu nombre secreto. Y Ra le dice, yo soy Ra, soy Kepri, soy Atum, y le dice Isis, no, esa letanía nos la sabemos todo. Dime tu nombre secreto, en serio, el secreto, el que da poder sobre el mundo. Y entonces Ra le recita al oído en secreto su nombre secreto a Isis y le hace jurar, le dice, a ver, te voy a decir mi nombre secreto, pero tienes que jurar que nunca se lo dirás a nadie, excepto cuando tengas a tu hijo Horus, a él les debes transmitir el nombre secreto de Ra. Y entonces Ra le dice su nombre secreto a Isis, es decir, el cielo, el sol, le dice su nombre secreto a la tierra, al mundo. Y entonces Isis, la tierra, el mundo, es quien toma el poder. Eso es lo que explica el Génesis en el relato de la caída del Edén es básicamente esto mismo, ¿no? Y entonces Isis ahora sabe el nombre secreto de Ra. Y más adelante, en el mito de Osiris, que ahorita les cuento un poquito más a detalle, Isis efectivamente tiene un hijo. Y ojo, Isis tiene un hijo sin relación sexual. Isis es la primer virgen madre del Hijo de Dios. Porque ese concepto también viene de Egipto. Y ojo, eso no es para que los cristianos se lo tomen a mal, ni mucho menos sientan que esto es una mala noticia, es una gran noticia. Es decir, la verdad se ha conocido. Claro, nos gusta sentir que tenemos monopolio sobre la verdad o exclusividad sobre la verdad. Eso sí que no lo tenemos. ¿Por qué la serpiente es símbolo? Me pregunta Humberto. Símbolo de la tierra. Creo que es muy simple el símbolo, ¿no? La tierra, la serpiente se arrastra por la tierra. Tal vez es algo más complejo, tal vez está en nuestro inconsciente colectivo, como diría Carl Jung, pero pienso que tiene que ver simplemente con que es un símbolo muy simple. Y bueno, entonces Isis va a tener un hijo que será Horus.
Y lo que le está diciendo Ra, el Dios, el Padre, la fuente, a la tierra, que en el cristianismo es la Virgen, lo que le dice es, te voy a dar mi nombre secreto, pero solo se lo puedes decir a tu hijo. Cuando nazca tu hijo, Horus, tu hijo será el redentor de la humanidad porque conocerá el nombre secreto de Dios. Básicamente. ¿De dónde nace Horus? Es hijo de Isis y el otro gran dios de Egipto, Osiris. Osiris, que es el dios rey, manifestación de Ra, que ha gobernado Egipto por milenios, como decíamos hace rato. Y mientras Osiris gobernaba, mientras Dios gobierna, todo era abundancia. Es un símbolo. Mientras Dios gobierna, todo es abundancia. Es decir, mientras lo que domina es Dios, todo es abundancia. Pero Osiris tiene un hermano gemelo, su lado oscuro, Set, el adversario de Osiris, ¿no? Y entonces Set, el señor del caos, el Satán, el adversario, está celoso de Osiris y entonces fragua un plan y lo asesina. Y después de asesinar a Osiris, despedaza su cuerpo en 14 pedazos y riega el cuerpo de Osiris por el Nilo. Y Set toma el poder. Y claro, cuando Set, el señor del caos, toma el poder, el mundo deja de ser abundante para ser carente, deja de ser armonioso para ser un caos. Es decir, cuando lo que rige no es Dios, sino el ego. Ego. En la Cábala judía, Satán es el símbolo del ego. El adversario, no de Dios, porque Dios, lo divino, lo eterno, lo absoluto, no tiene adversarios, sino nuestro, básicamente, y está en nuestra mente, por supuesto, nuestro ego es nuestro adversario. Y entonces, Set toma el poder después de asesinar a Osiris, pero Isis, esposa de Osiris, busca los 14 pedazos del cuerpo desmembrado de Osiris y encuentra a todos, o sea, encuentra 13 de los 14 pedazos y ensambla el cuerpo de Isis, pero le falta un pedazo. ¿Cuál es el pedazo de Isis, de Osiris, que le falta a Isis? El pene, justo para hablar de una concepción virginal. Entonces, Osiris resucita gracias a Isis, gracias a la tierra, pero no puede preñar a Isis porque no tiene el pene. Pero Isis sabe que el pene de Osiris quedó en el río, en el Nilo. Y entonces Isis se sumerge en el Nilo y se baña en el Nilo y entonces queda embarazada. Es decir, Isis es una madre virgen, es una doncella, una virgen que sin relación sexual queda embarazada de Dios, de Osiris. Y ese hijo de Osiris e Isis es Horus. Osiris sería más como Jesús que como el padre. El padre sería Ra. Y claro, ojo, Osiris resucita gracias a Isis. Jesús resucita. No vamos a decir que gracias a Isis, porque ese no es el mito cristiano. No vamos a decir que gracias a nadie, porque precisamente dentro de la mitología cristiana Jesús resucita por sí mismo, porque es el Hijo de Dios. Sin embargo, es muy importante el símbolo de que está en una caverna, es decir, está en el vientre de la Madre Tierra. Pero además de que está en esta caverna, ¿quién presencia la muerte y la resurrección de Jesús? Solo las mujeres. Es bien importante en el Evangelio ver que en la vida de Jesús, en su enseñanza, a veces hay mujeres y hombres, a veces hay solo hombres y a veces hay solo mujeres. Cuando hay solo hombres es porque es un episodio muy masculino. Cuando hay solo mujeres es porque es un episodio muy femenino. Y la muerte y la resurrección de Jesús están protagonizadas por mujeres. Claro, particularmente por María, por la Virgen y por Magdalena. La importancia de la virginidad argentina es que es un símbolo. Me pregunta Argentina Parrao, ¿por qué la importancia de la virginidad? Es un símbolo de pureza, nada más. Nada más. El problema es cuando tomamos los mitos de manera literal. Porque si tomamos el mito de manera literal, lo convertimos en historia y nos aferramos a que hubo una mujer histórica real llamada María que tuvo que haber sido virgen necesariamente, en lugar de entender que es un mito ancestral que viene desde siempre. Ahora, esto también es lo de menos. Cada quien se puede aferrar a su visión del mito.
no pasa absolutamente nada. Cuenta la leyenda que Coatlicue, Mesoamérica, Coatlicue, la mujer serpiente, está barriendo piadosamente el templo y encuentra una pluma preciosa y se la guarda bajo su ropa, a la altura del vientre, para buscarla después. Y después, cuando Coatlicue busca la pluma preciosa, Quetzali, cuando la busca, ya no la tiene y Coatlicue está embarazada. Y el fruto es Huitzilopochtli. Claro, esto es mitología de los mexicas, pero es lo mismo. Es, pues sí, como dice Luis Garza, es exactamente lo mismo. Entonces, te está hablando de que el Hijo de Dios nace de la tierra, después de que es fertilizada por Dios. Eso es lo que representa la virginidad. Y es curioso porque este es un concepto que viene desde la agricultura. Porque, a ver, pensemos en el agricultor. La tierra, la madre, la virgen. La tierra es infértil, es yerma, es virgen. Para poder dar, primero tiene que ser tocada por el sol. Por eso el ciclo de la agricultura empieza después de la primavera. Y una vez que el sol toca la tierra y la fertiliza, entonces la tierra entrega su fruto. Claro, su fruto, que es la agricultura. Llévatelo al mito cristiano y es una joya. Dios, a través de su espíritu, fertiliza el vientre de María, que finalmente es el vientre divino, la madre tierra. Y entonces la tierra, en este caso la Virgen, entrega su fruto, que no es la agricultura, sino el Cristo. Pero al final es exactamente lo mismo, es el tema de cómo el cielo, el sol, el Dios, toca la tierra. Y toca la tierra para que de la tierra surge el fruto. Y el fruto, en este caso Horus, el hijo de Isis y Osiris, conoce el nombre secreto de Dios, que es... Y entonces puede redimir a la humanidad. Y efectivamente, Mónica, es el mismo relato que el Popol Vuh. Qué bonito, ¿no? Parece que todos los seres humanos nos hemos contado la misma historia desde siempre y en todas las culturas, y sin que tengan influencia una en la otra. Entonces, tal vez, solo tal vez, hay una verdad ahí muy metida en lo más profundo de nuestra mente. Y entonces, Set, hermano de Osiris, asesina a Osiris. Y entonces reina el caos. Pero entonces Isis, la tierra, ensambla nuevamente a Osiris, queda preñada sin relación sexual de Osiris, y entonces nace Horus. Horus, que conoce el yo soy, el nombre secreto de Dios, para redimir a la humanidad. Y Horus, cuenta la tradición egipcia, lucha contra Set. Esa es la lucha apocalíptica del cristianismo. Horus lucha contra Set y lo destrona, y Horus recupera el poder y otra vez vuelve a reinar la paz y la armonía entre nosotros. Es el mismo mito cristiano, es exactamente lo mismo. Dios toca el vientre de María, nace el fruto que es Jesús, redime a la humanidad con una enseñanza, no con su muerte. El sacrificio no redime. Redime con una enseñanza, y esa enseñanza es que la tierra debe volver al cielo. ¿Y por qué la tierra debe volver al cielo? Porque de ahí viene. Es curioso, en casi todas las tradiciones antiguas te cuentan lo mismo. Por ejemplo, en la tradición egipcia te cuentan que Nut, la noche, y Geb, bueno, el cielo, pues, y Geb, la tierra, están unidos. Entonces el cielo y la tierra están unidos. La tradición griega te dice lo mismo. Gea, la tierra, y Urano están unidos. Este es el matrimonio sagrado. Están eternamente copulando, tanto en la versión griega como en la versión egipcia. Pero nada puede nacer entre el cielo y la tierra, porque el cielo y la tierra están unidos. Entonces, o sea, no hay espacio para que haya algo. Entonces, en la versión egipcia tienes a Geb y tienes a Nut. Pero Set, ¿no es cierto? Shu, bueno, un dios celoso de su amor, los divide. En cuanto se dividen Nut y Geb, hay espacio. Pero se separó la tierra del cielo. Es la fragmentación de Dios, que es ilusoria, porque Dios no puede fragmentarse. Por eso el hinduismo dice que el mundo es una ilusión. En la tradición griega, Gea y Urano, y están unidos. Y entonces Gea empuja a Urano. La tierra se separa voluntariamente del cielo. Y entonces crea
el espacio. Y aquí en el espacio, ¿cuál es el primer dios que nace en la mitología griega? Crono, es decir, el tiempo. Es decir, una vez que el cielo y la tierra se separan, hay espacio y por lo tanto tiempo, porque son lo mismo, el espacio-tiempo, y donde hay espacio y hay tiempo, hay materia. Es decir, nosotros, el mundo ocurriendo. Pero Dios no puede estar fragmentado. ¿De qué se trata todo? De que la tierra vuelva al cielo. Es decir, de que lo fragmentado se vuelva a unir. O como quien dice, que la unidad prevalezca. Eso es de lo que se trata todo. La tradición cristiana también te lo cuenta. Dios desciende y toca el vientre de la Virgen. Todo es un símbolo, no una historia. Es bien importante recordar eso. Entonces, Dios toca el vientre de la Virgen. Es el cielo tocando la tierra. La tierra ofrece su fruto sagrado, el Cristo. Jesús identificado con el Cristo. Viene la enseñanza de Jesús, que es muy compleja para hablar de ella aquí, para redimir a la humanidad. Finalmente Cristo muere, pero el principal mensaje de su muerte es: mi muerte no importa, la muerte de mi cuerpo no importa, porque yo no soy este cuerpo, yo soy el Cristo, no este cuerpo. Puedo morir, y lo más importante, puedo morir sin miedo, porque sé lo que soy. No soy este pedazo de carne, soy el Dios que lo encarna. Entonces, y ese es el mensaje para todos. Por eso termina el Evangelio de Juan diciendo: todo esto y más que me han visto hacer lo pueden hacer ustedes. No viene a presumirte lo que Él sabe hacer, viene a enseñarte lo que sabes hacer tú. Básicamente. Entonces puedo morir porque no muero. Puedo morir y no tengo miedo. Y mejor aún, puedo ser vapuleado, sacrificado, madreado. Y jamás me voy a permitir sentir odio, rabia o ninguna emoción negativa contra el que me está haciendo esto. Tienes un mensaje maravilloso. Pero bueno, después de que Jesús muere, toda la mitología cristiana puede volver a la Virgen. Claro, mientras Jesús vive, es lo más importante. Y la Virgen, que es donde cayó el rayo de Dios, el rayo del sol, ¿no? Iconográficamente así la representan mucho, ¿no? El sol tocando el vientre de María. ¿Cómo termina su historia? Asciende al cielo. Es decir, la Madre Tierra vuelve al cielo, que es lo que se supone que va a pasar con Isis una vez que sean develados todos sus misterios. Rodrigo Brus, ¿qué opino de Krishnamurti? Un gran iluminado del siglo XX. Habría que leerlo de vez en cuando. Lean a Jiddu Krishnamurti, una joya. La tradición tántrica budista, la de los chakras, te cuenta lo mismo. Los chakras te cuentan el descenso del violeta. A ver, no son los colores del arco iris por casualidad, es el espectro visible de la luz, el mundo que podemos percibir por los sentidos, dejándote claro que hay un mundo más allá del que puedes percibir por los sentidos. Y entonces los chakras simbolizan el descenso desde el violeta al rojo. Y el rojo, el primer chakra, el que el budismo dice que tienes, es tu chakra raíz, la raíz del árbol de la vida, ¿no? Lo que te ancla al mundo. Y te dice el budismo que en el primer chakra está enrollada tu energía vital, tu energía divina, que le llaman Kundalini, representada casualmente como una serpiente. Y la Kundalini, representada como una serpiente, tiene que subir de tu primer chakra, tu raíz, hasta el cuarto chakra, tu contacto con Dios. Y ese es el árbol de la vida del que habla la Biblia. Y que está en Sumeria, es un relato sumerio, el del árbol de la vida. Es muy bonito, es decir, que esa verdad de la que habla el judaísmo, de la que habla el cristianismo, que retoma de alguna manera el Islam con un relato un tanto distinto, pero con la misma esencia, y que tiene Sumeria, Mesopotamia, Babilonia, Egipto, Mesoamérica, el hinduismo, todos están contando lo mismo. Dios desciende, bendice la tierra y la tierra vuelve. Es decir, que nuestra condición natural es la unidad. Y todo esto viene al caso ahora para que no nos dejemos fragmentar. Nos dejamos fragmentar por el miedo, por la ira, por la rabia, por el odio. Es terrible. Cuando hablamos de la historia de México, bueno, cuando yo les hablo de la historia de México, siempre
siempre les he comentado que el gran problema de México ha sido la fragmentación. Ha sido que desde nuestro nacimiento nos hemos peleado entre nosotros y por eso nos invadieron los franceses, los gringos, otra vez los franceses, Maximiliano, 10 años de guerra civil con Juárez. Y así estamos ahorita. Y claro, a ver, si tú no votaste por Andrés, tú dices, sí, pero no es mi culpa, es culpa de Andrés y de los chairos. Pero si tú sí votaste por Andrés, dices, no, no es mi culpa, es culpa de los neoliberales y de los derechairos. A ver, ¿quién ganó con esto? Nada. Seguimos haciendo exactamente lo mismo, fragmentarnos y cada quien asumiendo que sí tenemos derecho a fragmentarnos y dividirnos porque yo tengo la razón. No vamos a lograr nada, ¿no? La vida nos presenta una gran oportunidad de tener miedo. Y cada vez que la vida nos presenta la gran oportunidad de tener miedo, pues también nos presenta la gran oportunidad de trascender el miedo y tener amor. No te dejes fragmentar por el miedo, que aparte ese es el mensaje de prácticamente todas las religiones, ¿no? A ver, son complejísimas, a mí me encantaría contárselas a detalle, pero pues no se puede, ¿no? Es un tanto difícil, pero no deja de ser fascinante cómo se une todo. Se une lo egipcio, lo sumerio, lo babilónico, lo griego, y cómo, lo hindú, y cómo todos te cuentan esto. Hay una unidad, hay una fragmentación y por supuesto tenemos que volver a unirnos. El hinduismo lo describe de manera maravillosa. Dice, esta fragmentación es un sueño, porque Dios, lo llaman Brahman, lo eterno, lo absoluto, lo inmutable, no se fragmenta nunca. Y entonces, pero esto, la unión solo se logra con amor. El miedo fragmenta, el amor une. Llévenselo más allá del dogma. Esto hay que practicarlo en nuestra vida cotidiana. Tenemos una oportunidad tan maravillosa de estar generando amor entre nosotros que deberíamos aprovecharla, ¿no? Y bueno, pues voy a aprovechar para saludar a algunas personas. Nuestra mente también es tierra y cielo. Pues claro, razón y corazón, Rafael. Pues es que nuestra mente está dividida. Con la meditación unimos la mente. Eso es lo que tenemos que lograr. Bueno, pues gracias a todos los que me mandan saludos. Sí, lo de que Isis sí tiene relaciones, Alain, pues es que también depende mucho. Hay como 3 mitos distintos de Isis, por lo menos. Con los datos que yo tengo, diría alguien que yo conozco, es esta versión en la que no encuentra el pene y se sumerge en el Nilo. Pero en fin, eso pues, se podría discutir tanto tiempo. ¿Cuál fue el nombre secreto de Dios? Carlos, si yo supiera el nombre secreto de Dios, ya hubiera trascendido este plano. El nombre secreto de Dios es el silencio. O más bien, el nombre secreto de Dios lo encuentras en el silencio. No es una palabra. Es el nombre sobre todo nombre. Únicamente lo encuentras en el silencio. Hay que concentrarnos en esto, nada más. En fin, bueno, sí, a ver, muchas de estas cosas que les cuento pues vienen en mi libro El Evangelio según Luzbel. Pues sí, dice Aida Seguín, divide y vencerás. Pues claro, dicen por ahí que la unión hace la fuerza. Por eso la máxima del político pues es divide y vencerás. Ojo, del que sea, ¿eh? Nadie se asume como el malo del cuento, todo el mundo es el bueno del cuento, eso que nunca se nos olvide. Estamos en cuarentena para que nos platiques un poco todos los días. Bueno, sí, por supuesto, esa es la idea. Mañana es martes, decíamos, va a ser martes de Historia Universal. No les puedo contar la Historia Universal en 4 martes, pero voy a ver qué me invento como para hacer así un gran panorama de la historia. Entonces mañana nos va a tocar Historia Universal. El miércoles personajes, voy a empezar con Alejandro. El mismísimo Alejandro Magno, Alejandro el Cristo, como le digo yo, ya les contaré por qué. Inanna y Tamus, pues sí, por supuesto. Mi opinión más sincera respecto a las pirámides, no sé, yo creo que los egipcios se las encontraron y se quedaron ahí. ¿Quién las construyó? Pues quién sabe. Pero son algo mucho más profundo de lo que pensamos. En fin, libro que hayas escrito sobre este tema. El Evangelio según Luzbel es toda la historia de la humanidad desde una óptica muy mística, religiosa, científica, filosófica, y otro que habla sobre la fragmentación y la vuelta a la unidad. Mi libro, mi mayor fracaso de ventas, Paz en la guerra de los sexos. Y yo creo que no vendió porque le puse paz en el título. Si le hubiera puesto guerra de los sexos, hubiera vendido más. No nos gusta la paz. Pensamos que sí, pero estamos tan acostumbrados a la guerra que para qué les cuento, ¿no? Paz en la guerra de los sexos. El Evangelio según Luzbel.
La meditación, ay, pues bueno, me dicen cosas muy lindas, pues muchas gracias. Creo en los aliens. A ver, es obvio que que este pequeño punto azul, como le llama Carl Sagan, no es lo único que tiene vida. Si le llamas a aliens algo que no venga de la Tierra, sí. No sé si venga de otro planeta, creo que es más fácil que vengan de otra dimensión. Con lo cual se pone todavía más complejo el asunto, ¿no? En fin, así las cosas, ¿no? ¿Cómo callar a la mente? Pues meditando, es lo que tenemos que intentar, meditando. Ay, que su favorito es el Evangelio según Luzbel. Claro, el nombre de Dios es yo soy, pero eso hay que trascenderlo. Ojo, yo soy, es lo que le dice Dios a Moisés. Yo soy, es lo que dice Ra cuando crea. Yo soy, es lo que dice Jesús en 7 ocasiones, siempre refiriéndose a ti. La principal meditación que uno tiene que hacer es esa, yo soy. Porque es la única certeza que tú tienes en la vida. Yo soy. Esa es mi única certeza. Yo no sé si los demás existen, yo sé que yo existo. Y yo sé que yo estoy proyectando todo, porque el mundo es una proyección de tu mente. Si tú ves conflictos, porque tu mente tiene conflictos. Si ves rencores, porque tu mente tiene rencor. Si ves divisiones, porque tu mente tiene división. ¿Quieres ver un mundo con amor, con paz, con alegría? Llena tu mente de paz, de amor y de alegría, porque es tu mente la que proyecta el mundo. No trates de transformar a los demás, transfórmate a ti. Hay gente que dice, no, eso no sirve porque los demás van a seguir así. Los demás no existen. Los demás son una proyección de tu mente. Cuando tu mente está llena de amor, resulta que los demás con los que te encuentras son amorosos. Y cuando está llena de conflicto, los demás son conflictivos. Si con esta cuarentena tú estás viendo miedo, el miedo está en tu mente, no en el mundo, no en la realidad, no en la cuarentena. Les decía cuando empezamos, tenemos 28 días para morir y renacer. Y si tú estás pasando una cuarentena, lo dije al principio, eres un bendecido. Porque con las circunstancias que sea, puedes encerrarte en una cuarentena. Hay gente que no puede. Y mucha de esa gente que no puede tiene miedo. Entonces, pensemos en los demás, mucho más que en nosotros, por supuesto, ¿no? En fin, mucha gente, es que a las 6 de la tarde tengo que dar una clase, porque bueno, afortunadamente, pues voy a dar una clase virtual, ¿no? Me preguntan si van a ser a la misma hora. La verdad es que yo ya había quedado el sábado, que hice el experimento, con que nos íbamos a ver a las 4:30, pero en realidad nos vamos a ver a las 7:30, porque algunos me dijeron, oye, y los que sí seguimos godineando, y dices, bueno, pues está bien, ¿no? Entonces, a las 7:30, mañana nos vemos aquí a las 7:30 para hablar de algo de historia universal, todavía no sé qué, y como prácticamente me tengo que ir, porque insisto, tengo que dar una clase, voy a dar un curso muy bonito sobre el nacimiento, el auge y la decadencia de la cultura occidental. Qué bueno que no tengas miedo, Alberto, no lo tengas, no tiene sentido. El miedo no sirve para nada, ¿eh? Hay quien dice, no, cómo no, el miedo nos prepara para las cosas malas. Tú puedes preocuparte toda tu vida y tener miedo, y cuando llega la verdadera catástrofe no sabes qué hacer. Así es que no se preocupen. Una de mis novelas, Locura y Razón, termina con una frase, bueno, yo digo que es muy bonita, pues la escribí yo, ¿no? Pero dice, somos dioses dormidos por la razón. Solamente la locura del amor puede hacernos despertar. Concéntrense en eso. Mucha gente me escribió diciéndome que qué onda con la meditación. La verdad es que yo me quedaría aquí sentado media hora con ustedes meditando. Creo que los voy a ir perdiendo a todos. En realidad, sí les voy a ir dando algunos tips de meditación todos los días. Hoy les voy a dar uno muy simple. Sí, próximo lunes budismo. Voy a hablar primero de hinduismo y budismo. Vamos a hablar el próximo lunes. Para el que nunca ha meditado o el que lo ha hecho o lo ha intentado y piensa que no lo logra, mucha gente me dice es que no logro meditar. Intentar es meditar. O quien me dice tuve una mala meditación. No existe una mala meditación. Sentarte a meditar es una buena meditación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el ABC de la meditación muy simple. Practíquenlo, tienen tiempo, están encerrados en su casa. Meditar no es poner la mente en blanco. Ese es el gran mito occidental. No puedes tener la mente en blanco. Tu mente siempre alberga pensamientos. Siempre. Meditar es observar tu mente. Verla. Ver lo que está pasando en ella. Ver los pensamientos que hay en ella. Ver cómo funcionan esos pensamientos. ¿Qué libro no puedes conseguir, Simón? Cuéntame, no es que yo los pueda conseguir, pero en una de esas. Meditar es observar tu mente.
Y es enseñarle a tu mente una sola cosa. Tu mente se la pasa divagando entre pensamientos. Tu mente va al pasado, al futuro y al miedo. Tienes que enseñar a tu mente a estar aquí. Porque aquí no hay miedo, ni dolor, ni sufrimiento. Tienes que enseñar a tu mente a que no se vaya, a que esté aquí, en el momento presente, donde todo está perfecto. ¿Cómo le enseñas? Practicando. La meditación es una práctica. Entonces, eso que vemos, ¿no? La gente que cierra los ojos, claro, cierras tus ojos y te callas. Es no hablas, no escuchas y tratas de no pensar, pero no se puede. Entonces simplemente cierras los ojos. Inténtalo, es muy simple. Cierras los ojos en una postura cómoda, con la espalda recta, y te concentras en tu proceso respiratorio. Es tan simple como esto. Te concentras en cómo inhalas y exhalas y lo observas. Es todo. ¿Por qué? Porque estamos enseñando a la mente a estar en el momento presente. Tu respiración ocurre en el momento presente aunque tú no te des cuenta, aunque tú no lo quieras. Tu respiración es tu ancla, es una herramienta, es tu ancla al momento presente. Entonces, cierras los ojos, Eddie Schwartz, inténtalo así de fácil. Cierras los ojos y es, no controlas tu respiración, la observas. Estás atento, es tu ancla al momento presente. Percibes tu inhalación, percibes tu exhalación. Nos damos más herramientas. Cuando inhalas es muy probable que si le pones atención aquí, a esta parte, ¿no? La punta de tu nariz, aquí sientes tu inhalación y aquí sientes tu exhalación. Y si te concentras en tu abdomen, donde empieza la panza, para los que tenemos panza, en la inhalación sientes cómo se infla y en la exhalación sientes cómo se detiene. Entonces, no hagas otra. Hay muchas cosas más que podemos hacer con meditación. Les voy a dar un tip para meditar cada día al final de esta plática. Pero empiecen con lo más simple, vipassana, atención al momento presente, que es simplemente esto, es cierras los ojos y observas tu inhalación y tu exhalación. Tratas de percibirla aquí, en la punta de tu nariz, tratas de percibirla aquí, en el abdomen, y la observas, y nada más. Si descubres que te distraes, siempre te distraes tanto que ni siquiera te das cuenta. Una vez que descubras que te distrajiste, todo lo que haces es, no te peleas con tu distracción ni con tu pensamiento, ni te juzgas por distraerte. Una vez que descubres que estás distraído en un tren de pensamientos, lo sueltas. Tu mente solo puede estar en un lugar a la vez. Entonces, ¿cómo sueltas el pensamiento? Vuelves a poner atención en tu respiración. Y cada que descubres que te estás distrayendo en pensamientos, vuelves la atención a tu respiración. Y así es como vas soltando. Mira, Mariana, si tu esposo lo intenta y se duerme, está perfecto. Tendrá que lograr no dormirse, pero se está relajando, que ya es una cosa maravillosa, ¿no? Y entonces, inhalas y exhalas y simplemente estás atento de cómo inhalas y atento de cómo exhalas. Y ya, observas tu respiración. No, que no te la controlen bien ahí. Hay otros ejercicios controlando respiración, los pranayamas. Aquí simplemente es observarlo. Y cada que descubres que ya estás distraído, sueltas y vuelves. Eso te va a enseñar a estar aquí y ahora y te va a enseñar a estar en paz. No tienes que poner flor de loto, David, te puedes poner en una silla, nada más espalda recta y plantas de los pies en el piso. Básicamente, nada más. Intenten esa meditación. Inténtalo 5 minutos, si puedes 10, si puedes 20, si puedes media hora, lo puedes intentar todo el día, no es que tengas un montón de cosas que hacer, aunque la recomendación es que te hagas de una rutina, te levantes temprano, te bañes, te vistas, te arregles como si fueras a salir y te des una rutina para que no te vuelvas loco. Pero bueno, si ya se volvieron locos hasta las 7 de la noche, pues a partir de esa hora nos vemos, ¿no? Entre 7 y 7 y media me voy a estar, yo creo que más cercano a las 7 y media, si estoy libre desde antes, porque tengo una clase de 6 a 7. O sea, cuando termine mi clase de 6 me conecto, ¿no? Por ahí de las 7 y cuarto de la tarde. Entonces mañana nos vemos a las 7 y cuarto de la tarde. Practiquen esto, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Observa tu respiración y cada que te distraigas, suelta la distracción volviendo a tu respiración. Sí se puede meditar con ojos abiertos. Pon una vela, pon un incienso y pon tu mirada ahí y que ese sea tu ancla al momento presente.
observar algo, porque si no te vas a distraer, básicamente. La vida nos detuvo. Véanlo como una bendición. La vida nos detuvo. A todos los que me preguntan por esa clase virtual, de verdad que me da muchísima pena, pero es que se organizó un grupo, o sea, es un grupo privado, me contrataron una clase, pues, ¿no? Pero bueno, con ustedes voy a estar platicando en las tardes y pues vamos a tomar muchas clases, ¿no? Así es que no se preocupen por eso. Yo medito en la mañana y en la tarde, para quien me pregunta. En fin, la vida nos detuvo, aprovechenlo, nunca nos detenemos. El amor siempre está ahí, pero no nos damos cuenta. Detente, date cuenta, obsérvalo. Tenemos una bendición, aprovéchala. Gracias a todos, que la pasen bien.